Hola, en este video seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo. Estudiamos entonces el capítulo 10, parte 2. En el video anterior se habló sobre que aparece un ángel muy poderoso, el cual trae un librito en su mano. También en estos versículos te aparece o te menciona el arco iris y damos el significado de este. Así como en otras partes de la Biblia también aparece el arco iris y damos su significado. Por otro lado, se menciona sobre los 7 truenos, y esto lo estudiamos en el video anterior. Te invito a que veas el video anterior para que puedas entender esta parte que se hablará en este nuevo video, así como te recomiendo que veas todos los videos de la serie de Apocalipsis para que tú puedas tener un claro entendimiento de este gran libro profético. Entonces, iniciamos con el estudio de los versículos. Comencemos entonces. En el versículo 5 del capítulo 10 te dice que, y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ellas, y el mar y las cosas que hay en él. El tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, en este versículo 5 y en el versículo 6, donde el ángel levanta su mano, jamás haciendo referencia a quién, a Dios. Este ángel está emitiendo un juramento, está emitiendo lo que es un pacto que se está realizando ante la presencia de Dios, donde se puede también entender que todo lo que ha dicho Dios a lo largo de los tiempos sucederá y que todas estas verdades proféticas se cumplirán en el tiempo que Él especificó. Entonces, si analizamos la aparición de este arco iris encima de este ángel, se puede comprender que Dios recuerda lo que es el primer pacto que hizo Dios con la humanidad. No destruirla por medio de las aguas. Este es el pacto, y cuando tú veas un arco iris ya sabrás qué significa que Dios no destruirá a la humanidad por medio del agua, como lo había hecho en tiempos pasados. Y esto lo podemos ver en el Génesis, en donde la humanidad fue destruida a excepción de Noé y su familia usando el agua, que fue el medio de destrucción. Pero también este ángel, al levantar su mano y jurar ante Dios, se puede entender que Dios está recordando la verdad profética que ha venido diciendo desde el inicio de la humanidad de las cosas que han de suceder, sucederán. Es importante recordarte que algunos falsos profetas y predicadores que existen hoy en día mencionan y dicen que todos los dichos de los profetas desde la antigüedad hasta hoy en día, incluyendo la profecía del Apocalipsis, estos falsos profetas mencionan que esas cosas no van a suceder, que todo lo malo que ahí se dice en la Biblia no sucederá, porque ellos mencionan, dicen y comentan que Dios no lo permitirá. La pregunta es, si ellos están tan seguros de que no sucederá, ¿por qué Dios lo menciona en reiteradas ocasiones en la Biblia que las cosas que han de pasar sucederán? Aquí, en estos falsos profetas, hay una contradicción y quieren engañar a la gente. Pero recordemos que una de las maneras en las que trabaja Dios es que Dios alerta durante un tiempo, como lo vemos en el caso en donde Juan el Bautista menciona que se debe de enderezar el camino para el Señor. Aquí Juan está alertando de enderezar el camino hacia el Señor. Y esto lo podemos encontrar en Marco 1, capítulo 1, versículos del 3 al 15, donde muy específicamente Dios está alertando, diciendo, comentando que cambiemos nuestra forma de ser para que no caiga la ira de Dios sobre nosotros. Y estos falsos profetas quieren decir que eso no es verdad. También podemos ver estas formas de actuar de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, que desde el Antiguo Testamento Dios nos está alertando, donde alerta y alertaba a las naciones para que no fueran destruidas, como sucedió cuando el profeta Jeremías estuvo alertando por más de 20 años
a los judíos de que cambiaran su mal comportamiento y dejaran a un lado la idolatría. De lo contrario, serían invadidos por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que era el más poderoso en ese momento. Y como los judíos o el pueblo de Judá no cambió lo que Dios estuvo alertando que sucedió, fueron llevados gran parte del pueblo de Judá a Babilonia, y también recordemos que fue destruido el primer templo de Jerusalén. Es decir, el pueblo de Judá, al no poner atención y hacerle caso a los falsos profetas, como consecuencia fueron invadidos, destruido su ciudad, el templo, y prácticamente la comunidad judía fue dispersada por el mundo. Por lo tanto, debemos estar alerta lo que dicen, hay que estar súper alerta de lo que se dicen o lo que me comentan los profetas mayores, como Juan es un profeta mayor, los mismos 4 evangelios que en donde se habla de la vida de Jesús, ahí también dice Jesús, cuando vino como hijo de hombre, estemos presentes. Así como también lo dice el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, para que sepamos lo que ha de venir y no nos dejemos engañar por estos falsos profetas que nos hacen creer que las cosas malas, dicen ellos, no va a suceder de acuerdo al juicio y la ira de Dios. ¿Por qué? Porque sí sucederán. Por lo que podemos recordarte que Dios se está moviendo y demostrará que tanto el pueblo de Israel como la humanidad, Dios recuerda su pacto. Dios conoce sus promesas y no las olvida. Si nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12, ahí te menciona que todos estos acontecimientos que se están viendo ahorita en el Apocalipsis sucederán y se mencionan muy específicamente en este libro de Daniel, que en la última mitad de la semana 70, por irme directamente a esta profecía de las 70 semanas, en esta última semana, los últimos 42 meses, dicho de otra manera, los últimos 3 años y medio serán los peores, los más trágicos para los hijos de Israel, y también lo vuelve a ratificar estas cosas que han de suceder en el libro de Apocalipsis y también en los 4 evangelios como en otros libros proféticos. Pasemos entonces a que nos regresamos al versículo 5 y 6, cuando el ángel está jurando ante Dios, dice que el tiempo no sería más. ¿Qué podemos entender sobre esta frase de que no sería más? Analicemos entonces. Esto se puede entender que ya no habrá más demora. Al decirte que el tiempo no será más, aquí el tiempo no será más, dice que, o se entiende que ya no habrá más demora y que se cumplirá todo lo que se mencionaron, todo lo que vinieron mencionando a los profetas, y que todo esto está a punto de ocurrir y que ya no se dará más tiempo a la humanidad para que se cumpla eso. Porque recordemos que nos está alertando Dios de que viene su ira y también nos está diciendo que vendrá, después de la ira de Dios, el establecimiento del reino y vendrán también los juicios. Por lo que te mencionaré algo que es importante. Resulta que en el libro de Zacarías, si es que lo has leído, y si no te invito a que lo hagas, se dice que el juicio vendrá primero y después viene el reino de Dios. Este juicio será similar sobre el juicio que se produjo en Egipto. Así es que desde los tiempos de Zacarías, por decirte nuevamente, se está diciendo que vendrá este juicio y que será similar a lo que pasó en Egipto. Ante la salida de Israel de Egipto, que podemos decir que se dio la redención. Recordemos que cuando sale Israel de Egipto, se da esta redención hacia el pueblo de Israel. Por lo que en este libro de Zacarías se menciona que Dios juzgará a las naciones y redimirá al pueblo de Israel. Y este es uno de los pactos que Dios hizo con este pueblo, que lo mencionó. Veamos qué es lo que dice. Entonces, este ángel hace mención de que el tiempo no sería más. Aquí te lo dice, versículo 6 al final. Es decir, que todo lo que profetizaron los profetas antiguamente iba a suceder. Y si seguimos leyendo en en el versículo 7, en la parte que dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá. Así es que, de que van a pasar las cosas, pasarán.
¿Qué quiere decir la palabra redimida? Porque lo que yo te estoy comentando es que el pueblo de Israel será redimido y tal vez tú no tengas bien claro qué significa este significado. El significado es poner término a algún vejamen, poner término a algún dolor, alguna penuria u otra adversidad o molestia. Y esto viene a ser la promesa de Dios que hizo con los del pueblo de Israel, de que Dios les prometió al pueblo de Israel la redención de Israel, es decir, que se terminará todo ese dolor, ese sufrimiento que ha tenido a lo largo de la vida o desde que existe Israel, terminará y les dará Dios la redención a Israel. Y el establecimiento del reino también es parte de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel y a la humanidad. Esto es importante porque el pueblo de Israel tiene un pacto con Dios, donde no se cumplirá o no se dará el establecimiento del reino hasta que Dios cumpla su pacto con el pueblo judío, que sería redimirlo. Esto fue algo que los profetas han estado hablando en reiteradas ocasiones. Por dar un ejemplo, si tú estudias el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías o Isaías, ahí te menciona que todos estos profetas han hablado y hablaron de cómo Israel sería traída de vuelta a Dios antes de que el reino de Dios se establezca en la tierra. Entonces, podemos decir que el pueblo de Israel tiene que ser redimido ante todas las naciones, ante todo el mundo, porque viene a ser una promesa que Dios hizo y luego de esto de que redima a Israel, establecerá el reino de Dios en la tierra. Entre las cosas que profetizaron estos profetas mayores, te dice, o bien también lo puedes leer, que esta redención que tendrá el pueblo de Israel vendría con el Mesías, que viene siendo Jesús, para el pueblo de Israel. Podemos ratificar esto en el libro de Zacarías, donde se menciona, prácticamente si tú vas a Zacarías 12, versículo 10, ahí te menciona sobre la redención de Israel que vendrá con el Mesías. Y dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Y a quien han traspasado? A Jesús. Recordemos que Jesús fue levantado ante la cruz y fue traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Así es que Israel, tarde que temprano, todo Israel aceptará a Jesús como el Mesías. Y esto lo vienen profetizando, en este caso, Zacarías. También podemos ver con el profeta Isaías las marcas de Jesús y aceptarán como el Mesías que llegó en su momento y que por alguna razón los israelitas lo rechazaron. Por lo que Dios en reiteradas ocasiones, por medio de sus profetas, dice y menciona que por medio de Jesús entrará ¿qué? La redención a Israel. Y no solo al pueblo de Israel, sino también la redención llegará a todos los gentiles, es decir, al resto de la humanidad. Sabemos que hoy en día muchos del pueblo de Israel siguen esperando al Mesías, porque ellos no quisieron ver las señales que Jesús hizo, y sí las vieron, pero no las aceptaron, no las creyeron por sus incredulidades, que eran cosas que los profetas predijeron, por lo que cuando vino a la tierra como hijo de hombre, realizó todas esas señales, y muchos de los habitantes del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no lo quisieron aceptar a Jesús, porque también ahí mismo en los profetas
menciona que así estaba escrito. Entonces, aún así, en este pasaje bíblico del versículo 6 del capítulo 10 de Apocalipsis, al final habrá un tiempo específico y llegado ese tiempo que aquí te lo dice, pasarán estas cosas que tengan que pasar y que fueron profetizadas. Es importante mencionar que cuando se toque esta séptima trompeta de este ángel, todos estos sucesos del libro de Apocalipsis pues tendrán que pasar. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, y aquí te lo dice, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo, los profetas. Entonces, si te das cuenta, en el mismo Apocalipsis, aquí te está diciendo que desde hace mucho tiempo atrás, este mensaje de las cosas que han de venir. Y comencemos entonces con el versículo 8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómetelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Pasemos entonces con el estudio de este versículo, el 8. En este versículo se le manda a Pablo y se le dice que vaya hacia este ángel y que debe de tomar el librito que trae en su mano, que se encuentra abierto, por lo que Juan se dirige hacia él, lo toma y ¿qué es lo que va a hacer? Se lo va a comer. Al leer el versículo 9, entiende que cuando el ángel le dice que este librito, cuando se lo coma, será amargo en su vientre. Es decir, que cuando el librito llegue al estómago, se sentirá bastante amargoso el librito, pero será dulce en su boca en el momento en que se lo esté comiendo. Podemos comprender que cuando en nuestra vida nosotros estemos pasando o pensando más bien que estemos diciendo, ay, pero me está yendo muy bien, qué padre, hay mucha calma, y que pensemos que todo está marchando a la perfección en nuestra vida y veamos que la vida de otros también está muy tranquila y veamos que en el mundo hay un montón de paz y que todo está bien padre, hay que tener cuidado. Esto conllevará a una supuesta paz. Nosotros tenemos que estar alerta de lo que sucederá. Esto es lo que nos está transmitiendo, que cuando Juan se come el librito y siente ese sabor rico, dulce, indica que en algún momento la humanidad estará en relativa paz. Pero cuando este librito llegue a su vientre, es decir, al estómago, se sentirá amargo. Y esto nos dice que después de esta supuesta paz vendrán tribulaciones, que de la supuesta tranquilidad y paz habrá sufrimiento de manera repentina. La amargura aparecerá otra vez, pero ahora sí de manera intensa, en todo el mundo. Y esto se entiende como las tribulaciones y la ira de Dios que ha de venir por completo, que ha de recaer ¿en dónde? En la humanidad. Para que estemos alerta que cuando veamos nosotros que hay mucha paz en todo el mundo, que todos están muy felices y contentos, hay que estar muy atentos porque después de eso vienen las tribulaciones. Y tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, dice Juan. Y él me dijo, tienes que profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Si te das cuenta, en este versículo 10 se vuelve a ratificar lo que dijo el ángel a Juan antes de comerse el librito, en donde en su boca va a saber a miel, o en su momento cuando se lo comió, le supo muy rico y era agradable, pero cuando ya lo comió se amargó en su vientre.
Por lo que te mencioné anteriormente, cuando nosotros pensemos que todo está en tranquilidad entre las naciones, en nuestra vida sucederá de manera repentina que todo se amargará, es decir, habrá una inestabilidad a nivel mundial como también en lo personal. Recordemos que el ángel está parado entre lo que es el agua y la tierra, y la inestabilidad que produce las aguas se transmitirán a la tierra. Por eso está ahí parado entre el mar, entre las aguas y la tierra. Es decir, que habrá inestabilidad. Al leer el versículo 11, que es podemos entender que se le está dando la orden a Juan de que profetice la palabra de Dios. Muy enfáticamente, tiene que profetizar la palabra de Jesús, el Evangelio. Porque recordemos que Jesús es el camino para poder llegar al Padre. Si no aceptamos a Jesús como nuestro Redentor, no podremos llegar al nuevo reino. Tú podrás pensar que tú haces buenas acciones y que eres una buena persona y que ayudas. Pero si tú no aceptas a Jesús como el Redentor, el Salvador, no podrás llegar a Dios, y te voy a decir por qué. Recordemos que cuando Jesús vino como hijo de hombre a la tierra y al ser crucificado se realizó un nuevo pacto, y ese pacto consiste de que todos los que creen en Jesús pasarán al Padre, porque por medio de su sangre Él lavará los pecados y estarán listos para estar en la presencia de Dios. Si tú aceptas a Jesús, significa que tú vas a rechazar lo malo y harás lo bueno y te esforzarás por hacer siempre lo bueno. Entonces, si no aceptamos a Jesús como nuestro Redentor, no podremos llegar al nuevo reino. Podemos entender que nosotros, siendo parte de la iglesia de Cristo Jesús, tanto a los pueblos como a las naciones y a todas las personas de diferentes lenguas y a todos en general, que vamos a predicar el Evangelio de Cristo Jesús para que gran cantidad de gente sea salva y para que también se cumpla la palabra de Dios cuando Jesús dijo que debía de anunciarse el Evangelio a todas las naciones. Podemos entonces también comprender que nuevamente aquí se le vuelve a mandar a Juan que escribe y dice que de acuerdo a lo que se le mandó, debemos evangelizar a todos. Y aquí te lo dice. Y él me dijo, tienes que profetizar, evangelizar otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es importante que recordemos que mucha gente piensa que estas cosas no van a suceder o que están muy, pero muy lejos o muy lejanas de que sucedan. Pero si tú estudias la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y sobre todo a los profetas, en las secciones de los tiempos, en esta parte que han de venir, te podría decir que muchas cosas de las que se han anunciado, que han anunciado estos profetas, ya están sucediendo. Y lo podemos ver que pasan en el Medio Oriente, o sea, allá cerca de Israel, e inclusive en el mismo Israel, pues están sucediendo cosas que han sido en cierta forma y manera profetizada, en donde, por dar un ejemplo, Israel está siendo atacado de manera constante. Por lo que podemos detectar estas señales. Y si tú estás estudiando la Biblia, podrás detectarlas. Y si tú las conoces, y tú estudias de manera constante el Evangelio, tú sabrás distinguir las señales. Y para esto tienes que leer para que tengas entendimiento y discernimiento de la Escritura y de lo que Dios nos está dando a entender, lo que nos quiere transmitir por medio de los profetas. Entonces, no dejen que entre el pecado a sus vidas. Si te sirvió este video, transmítelo, compártelo. Yo te invito a que te suscribas y que me regales ese like, así como le des clic en la campanita de las notificaciones para que cuando se suba otro video tengas mejor entendimiento o te ayude a entender la Biblia. Lee tu Biblia todos los días y no me creas a mí.
Tú tienes que estudiar tu Biblia, pedirle conocimiento a Dios y no te dejes engañar por nadie. Pregunta, haz cuestionamientos, porque eso es lo que quiere Dios, que tú conozcas la Biblia por ti mismo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.